Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana desde hace 4 años ya. Hay que celebrarlo, ¿verdad, Luke? Qué bueno que estamos aquí en este espacio que busca con amor contribuir y aportar al crecimiento y aprendizaje de todos los que estamos educando, porque esto es un programa educativo de formación. Pueden seguirnos si todavía no nos siguen y suscribirse a nuestros canales. Estamos en todas las plataformas, Spotify, SoundCloud, iTunes y en YouTube, para que puedan no solamente escucharnos, sino también compartir y difundir este contenido de calidad que nosotros con mucho, como dije, amor y esfuerzo y compromiso creamos cada semana con invitados especiales como las que tenemos hoy, porque son invitados especialistas que tienen mucho que aportar, no solamente por el conocimiento, sino también por la experiencia. Y eso es lo que queremos. Alguien me dijo en estos días que me siento muy feliz, una persona que estuvo en una capacitación, una maestra me dijo, wow, nunca lo había escuchado. Yo invité a que se suscriban, a que escuchen, porque de eso se trata, que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y me dijo, pero yo me sentí tan bien, como que una conversación, como que yo estaba ahí y bueno, dándome una retroalimentación muy positiva. Y de eso se trata, de conversar sobre temas de interés y temas que enriquezcan nuestra experiencia, ya sea que somos abuelitos, padres, educadores, donde sea que estemos ahí con estos niños y jóvenes que van creciendo a nuestro lado. Así que aprovechen y compartan y difundan todo lo que ofrecemos aquí en Didáctica Online. Hoy nos acompaña, como ya dije, unas invitadas muy especiales. Josefina Luna, bienvenida, pediatra, médico, pero que está muy comprometida con todo lo que es la crianza positiva, sana, saludable, y que viene desde hace muchos años, pues también aportando en este mundo educativo, de la psicología, de la salud mental. Y yo la verdad que la admiro, ella lo sabe, que la admiro muchísimo, ha colaborado con programas en didáctica. Tenemos muchos años ya, porque los años van pasando y la pandemia también como que fue ahí Y la verdad es que quiero públicamente felicitarla por todo el trabajo que hace desde el área de la salud, que se complementa muchísimo con el área educativa, o sea, con el mundo educativo, y que a veces lamentablemente, ¿verdad?, están como separados y no debería ser. Y yo creo que tu trabajo ha sido mucho de unir. Bienvenida, Josefina. Ay, gracias. La verdad que yo estoy muy contenta de estar aquí y gracias por esas palabras. Ay, sí. No, y tú sabes que es real. Tenemos muchos años en esto aquí, poniendo cada uno nuestro granito de arena, y Josefina organizó muchos años un evento buenísimo. Vamos a retomarlo. Ay, qué bueno, qué bueno. Y ahí en ese encuentro, la verdad es que entre psicólogos, pediatras, educadores, un grupo de especialistas así como diversos, sí, aportando a nuestro crecimiento, a nuestro aprendizaje. Así que bienvenida y qué bueno que vas a retomar ese evento. Y Yajaira Roque, bueno, ambas son facilitadoras de este diplomado que va a comenzar próximamente, que Didáctica va a ofrecer con un grupo de especialistas. Aquí hay solo 2 representantes y Yajaira Roque pues va a está coordinando ya desde ahora este programa maravilloso al cual invitamos a todos, padres y educadores. Quiero enfatizar lo de padres. Así porque muchas personas lamentablemente piensan que este tipo de programa, como este diplomado que vamos a ofrecer y del cual vamos a hablar en un momentito, y que se va a enfocar en el tema que vamos a abordar hoy, piensan que es solo para los profesionales. No, los padres están no más que invitados, porque son los primeros educadores, primeros y más importantes formadores de estos niños que nacen y crecen en ese hogar donde primero se aprenden todas las habilidades sociales, a relacionarlo, los valores, todo. Entonces, es una etapa fundamental. De hecho, Josefina y Yajaira van a hablar sobre eso hoy, esa etapa de esos primeros años y cómo desde nuestro rol nosotros podemos aportar muchísimo si tenemos las herramientas. Porque yo digo, hacemos lo mejor que podemos, pero lamentablemente muchas veces no tenemos los conocimientos y las herramientas. Lo mejor que podemos no es suficiente. No es suficiente porque no tenemos esas herramientas precisamente. Entonces, siempre hay algo que podemos aprender. Así que bienvenida Yajaira. Yajaira tiene muchos años de experiencia en este mundo. Está certificada, es especialista. Yo creo que tu pasión también, ¿verdad? Y al trabajo que te has dedicado es a esa etapa.
esos niños desde incluso antes de nacer, ¿verdad? Y cómo acompañamos ese proceso tan maravilloso. Es un proceso como que, wow. Si analizamos esos cambios de los primeros 3 años en comparación con todos los demás, decimos, o sea, de no hablar, de no movernos, o sea, de no caminar, caminar. O sea, es como todo, como, wow. Impresionante. Es que son los famosos 1000 días. Los famosos que son primeros 1000 son días. fundamentales Así en es. todo ser humano, en cómo se conduzca, cómo se trabaje, cómo se acoja y se atienda y se alimente a un bebé en esa etapa. Vamos a tener ciudadanos, seres humanos mucho más completos, mucho más capaces, porque el crecimiento cerebral y todo lo que eso implica es impresionante. Por eso es importante y qué bueno importantizar estos primeros 3 años de vida. Así es. Y este diplomado viene a fortalecer, a aportar a un mejor proceso. Me gusta hablar de proceso, ¿verdad? De desarrollo y aprendizaje en esta etapa. Me gustaría que comencemos, antes de hablar del diplomado, a compartir con nuestro público, con nuestra comunidad, sobre estos, ¿qué pasa en estos años? 3 años, 3 añitos, pero son 3 años de tantos cambios, tantos avances. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante prestarle atención? Que a veces pensamos, es un bebé. Sí, son pequeños. Es un bebé, está ahí. Dicen por ahí, lo único que hace es dormir, comer y yo, eso no es lo único que hace. No voy a decir la tercera palabra, pero claro. Por suerte que la ciencia está diciendo que no es lo único. Exacto. Entonces vamos a romper primero con eso de que es un bebé y está ahí, no hace nada. Todo lo contrario, ahí está pasando de todo. Entonces, comencemos por ahí. Y ese pensamiento que tú compartes, Margarita, de cómo pensamos, son pequeños, son bebés, no hacen nada, son pequeñitos, responde a lo que decía Josefina, una falta de información, a paradigmas o a criterios culturales o del mismo desarrollo de la ciencia, de la psicología, donde se fueron compartiendo en algunos momentos prácticas que venían como a sustituir a otras que estaban establecidas y dejamos como de las familias y las educadoras, comenzamos a consumir ideas o criterios y muchas veces a replicar prácticas sin entender propiamente en qué se fundamentan, de dónde vienen, por qué hacemos eso, desde qué criterio, desde qué principio estamos tomando las decisiones y desde qué principios sustentan esas prácticas de crianza o de educación en esos 3 primeros años. Y definitivamente entiendo que entender el desarrollo infantil temprano, saber por qué los niños hacen lo que hacen, por qué se comportan como se comportan, cuáles son sus necesidades, como decía Josefina, en esos 1000 primeros, ¿verdad?, días de vida. Eso permite, y que avalado por la ciencia, permite que nosotros podamos acompañar a los niños y tomar decisiones en base a información científicamente probada y en base a criterios que respetan al niño, que respetan su desarrollo natural, en base a decisiones informadas y en base a lo que es favorable para ellos, lo que promueve su beneficio, no necesariamente que sea la idea que nosotros como adultos entendemos qué es lo que necesitan, sino lo que ya la ciencia y las evidencias y los testimonios de miles y miles y miles de personas que han acompañado y que se han dedicado a profundizar en esos 3 primeros años de vida nos invitan a acompañar al niño desde una manera respetuosa y desde el conocimiento de su desarrollo biológico, físico, desde cómo es, desde su gestación, cómo es el ser humano, qué necesita y qué es lo que realmente nos invita a tomar esas decisiones, en qué nos motivamos para tomar esas decisiones. Eso es lo que el niño necesita realmente, eso es lo que yo aprendí culturalmente hablando, que un niño pequeño necesita. ¿Qué me dice la ciencia? ¿Qué me dice? Repetir patrones, no repetir patrones desde la cultura o desde la desinformación, sino reflexionar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué miro al niño así? ¿Por qué pienso que el niño es así? E ir profundizando, que eso es lo que queremos con el diplomado.
abrir un espacio de reflexión, de diálogo, de profundización entre familias y educadoras, que realmente es la mejor alianza. O sea, es una alianza, como tú decías, la familia es el primer espacio educativo, el primer, por decirlo así, el primer salón, la primera aula, donde el niño, el primer espacio. La primera escuela. Y los papás, los primeros estimuladores. Exacto. La primera escuela. Entonces, hacer esa alianza, no separar, como decíamos, la salud de la educación, la escuela de la familia, sino que es un equipo. Así es. Un equipo para promover un sano desarrollo y no solamente basándonos en los 9 meses de un año escolar, o no solamente basándonos en que mi niño sea bien estimulado, no solamente basándonos en muchas actividades o en muchos recursos. O en que haga mucho, o en que antes es mejor, sino entendiendo que en ese equipo lo que queremos es acompañar a una persona que está en desarrollo. En desarrollo, y que los escenarios que promovamos, que establezcamos en este momento de su desarrollo, estamos favoreciendo que tenga herramientas que van a funcionar y que le van a servir para a lo largo de toda su vida, no solamente enfocarnos a ahora que está pequeño, qué hacen a los 3 años, qué hacen a los 2 años, sino un ser humano en desarrollo que estamos favoreciendo que desarrolle herramientas oportunas para toda su vida, tanto en lo cognitivo, en lo emocional, y entendiendo que una etapa se sostiene en la otra. Esos primeros 3 años de vida que son cruciales, un cerebro inmaduro, un bebé que necesita mucho del adulto, que se construye con la mirada del otro, con el acompañamiento que le brinda el adulto en casa, en la escuela, y cada vez los niños son llevados a los espacios educativos y pedagógicos formales de una manera, o sea, más pequeñitos. Entonces, que las personas que estamos en esos espacios, todos los implicados en esa comunidad educativa y todos los implicados en la casa, en la familia, la abuela, la nana, cuenten con las herramientas y con ese desmonte de prácticas que generalmente no siempre potencian el desarrollo, y que podamos asociar el gateo con la lectoescritura, el vínculo con un desarrollo emocional sano del adolescente, del niño pequeño, del adulto, o sea, que es una conexión, y que esos 3 años de vida realmente son la base de todo eso que nosotros imaginamos y queremos ver en nuestro niño, en nuestro adolescente, cuando entra a la primaria, que el adolescente, que el adulto, se construyen en esos 3 primeros años de vida, desde la gestación. Así es, y la verdad que tú diciendo eso, yo sufro cuando escucho, tú que mencionas el tema de que cada vez a más temprana edad o más temprano estamos, ¿verdad?, escolarizando. Sí, o sea, los niños en esos espacios más formales. Y yo sufro cuando me dicen el cuido. Ay, sí. No, porque el cuido, y yo, no, porque es como que lo tengo ahí para que lo cuiden, tú sabes. Entonces ahí ya de por sí hay una distorsión, concepción, una idea que está ahí para que lo cuiden, pero todo lo que podemos hacer como adultos, sin exagerar ni sin irnos a ¿verdad?, sobre todo lo que se puede hacer conociendo bien esa etapa. Totalmente. Y yo sé que Josefina desde su rol, que también ha aportado muchísimo, ¿verdad? Es no solamente el crecimiento y la salud, porque vemos la salud más integral, ¿verdad? Porque ya no es solamente proteger de enfermedades, sino como todo lo que conlleva ese cuidado, esa atención y esa atención integral. Justamente, a mí me llamó muchísimo la atención cuando me enteré del diplomado, porque me pareció fantástico. Sobre todo importantizar esa etapa de la vida. Y también insisto en la necesidad de incorporar a la salud, porque como tú dices, mucho de los aprendizajes, lo escolarizado, las escuelas, todo ese proceso se olvida del aspecto fundamental, que es salud. Primera infancia comienza por salud, porque primera infancia comienza desde el útero, cuando el bebé está en útero. Entonces, todas las intervenciones que se deben de hacer están basadas la mayoría en el aspecto salud. Y yo apunto sobre todo esos aprendizajes que son tan importantes, porque como Yajaira dice, todo comienza en esa primera etapa, ciertamente. Y cuando los niños y las niñas tienen buenos hábitos de alimentación, tienen buenos hábitos de sueño, tienen cuidados y atenciones integrales, por supuesto que se pueden desarrollar con muchísimo mayor capacidad.
Y mira, yo ahora que yo soy una coabuela, porque no tengo nieto, tengo nieto, no sé cuándo lleguen, pero yo estoy disfrutando mucho porque tengo un conieto que tiene 3 meses. Cuando él nació, yo comencé a hacerle un sonido. Y ya él lo está haciendo. Entonces, yo me emociono porque ver todo o imaginarme todo lo que implica para Milán de 3 meses, imitar esa acción, todas las conexiones que se han tenido que desarrollar, neuronales cerebrales, es impresionante. Yo le comienzo a decir el linda manita. Probablemente tú dices, no, pero él ahora mismo no lo va a hacer, pero ya él comienza a hacer movimiento. Entonces, es eso, es la estimulación. Es una muy buena alimentación. La lactancia materna es fundamental para que un cerebro en crecimiento se desarrolle de manera adecuada. Y sobre todo ustedes plantean la necesidad de que este diplomado lo hagan los padres. Por supuesto que sí. Porque muchos Esperemos papás... que sí, que se motiven. Sí, los padres tienen que formarse. Hay muchos papás jóvenes que, bueno, ya escuchamos uno, que tiene muchas inquietudes, pero que sí necesitan tener información, y hay información. Y todo esto de lo que se va a hablar en el diplomado tiene una base científica, que es lo más importante. Así es. Antes criábamos a raíz a ver cómo salía esto. Sin embargo, la ciencia está hablando cómo se va desarrollando el cerebro y qué los niños necesitan para un desarrollo. Yo me maravillo de las capacidades que tienen los bebés y los niños pequeños. Los pequeños científicos. Sí, y eso hay que aprovecharlo. Y eso de las familias, de que ellos puedan formarse, como dices, Margarita, los empodera, porque muchas veces nosotros apagamos nuestro instinto como padres. Apagamos ese gusanillo, eso que nos dice, pero ¿por qué no puedo responder a su llanto? Porque me dicen que se va a malcriar, que lo voy a malcriar. Y ahora que están bombardeados de tantas recomendaciones y tantas... Yo digo, escucha, oye, cada hogar, cada niño es único, cada contexto, cada familia, cada realidad. Claro, siempre y cuando tú garantices sus derechos y proveas un ambiente que promueve ese desarrollo integral, respetando y acompañando y guiando. Pero oye, cada familia tiene su estructura y su... Entonces ahora con ese bombardeo, tú tienes que hacerlo así, ahora le tienes que dar la comida así, ahora tienes que... Entonces tenemos que tener mucho cuidado, padres, madres, abuelitos, porque tenemos que también fundamentar... Discriminar la información. Y discriminar la información y filtrar. Por supuesto. Y confirmar. Pero te voy a decir, quizás hay un rango, porque no hay ni negro ni blanco. O sea, tú vas viendo con tu hijo sin, como yo digo, sin lacerar, porque siempre velando por esa integridad física, mental, emocional de tu hijo. Y respetando la individualidad, porque los niños son cada uno diferente. Tienen necesidades diferentes. Mellizos, tú puedes identificar. Por ejemplo, en el caso del sueño, que es uno de los aspectos que más difícil se le hace a los papás primerizos y con los bebés, los niños tienen necesidades de sueños distintas. Sí. Y además es un proceso de desarrollo. Los niños tienen etapas de sueño diferente a los adultos. Y entonces unos papás quieren que tu bebé duerma 8 horas a partir de los 2 meses. Hay algunos bebés que lo consiguen, pero hay otros que no. Claro, por eso no hay recetas mágicas. Exacto, hay algunos niños que pueden controlar el esfínter a determinada edad. Nosotros decimos, bueno, en los 2 años, más o menos 18 meses, podría controlar un poco el esfínter de pipí, pero hay algunos que no. Hay unos rangos. Yo le pregunto a los papás en las charlas, ¿hay alguien aquí que se hace pipí? Óiganme, qué estrés. Claro. Porque eso es parte también. O sea, ellos dicen, no, ninguno no hacemos pipí. ¿Cuál es el estrés? O sea, acompañar de manera adecuada, ofrecer, ¿verdad? Una estructura, una rutina, un entorno. Sobre todo. Pero el estrés que muchas veces con esos procesos, porque no conocemos. Exacto. Y por eso es importante la formación, porque no conocemos el desarrollo. No conocemos. Y al no conocer, no puedo responder de manera adecuada. Como yo digo, no porque no quiero,
sino porque no Una puedo. de las cosas que vamos a trabajar también en el diplomado es eso, es el conocimiento de las etapas madurativas y evolutivas del desarrollo. Fundamental. Cómo funciona, cómo se desarrolla ese cerebro, cómo... Y no asumir cosas. Claro, ¿por qué un niño de un año? No ¿Qué tú comparar. puedes esperar de un niño de un año? Pero como dice Exactamente. Josefina, respetando su individualidad, respetar el ritmo natural, Sí. el desarrollo natural, pero también las características propias de ese niño único y especial Así que esté es. en tu casa o que esté en tu salón de clases. Así Sí. es. Conociendo de manera global, ¿verdad? ¿Qué se espera? ¿Qué se esa espera? edad a Exactamente. nivel madurativo, a nivel evolutivo, pero cómo desde la unicidad de ese niño, Exactamente. respetando eso, su historia, la historia de la madre, entendiendo que los vínculos se comienzan a formar desde los vínculos de los padres, que el desarrollo psicoafectivo de ese bebé desde que te lo imaginas, desde Sí. que decides tener un bebé, entonces el tuyo no se parece al mío, No. aunque los dos tengan un año, aunque Definitivamente. tienen una historia psicoafectiva diferente. Entonces, eso que le ofrezco depende mucho también de lo que ese niño es desde su historia, desde la gestación, desde el ambiente en el que está creciendo. Entonces, por eso decía ahorita, haciendo referencia a lo del sueño, no hay recetas mágicas. Entendemos que hay muchos consultores del sueño y que hacen un buen trabajo y quieren apoyar a las familias, quieren su misión es favorecer a la familia con herramientas que le funcionen, pero ¿desde dónde estamos tratando de entrenar a los niños para que duerman o para que coman o para que vayan al baño? Desde las necesidades muchas veces de nosotros Sí. los adultos. Claro. No necesariamente No desde necesariamente, las claro, necesidades. desde las necesidades y la etapa madurativa en la que se encuentra ese niño pequeño. Entonces ahí con nuestra formación, con ese espacio de profundización que estamos creando con el diplomado, haciendo la conexión salud, escuela, familia. Desarrollo, aprendizaje. Exacto, desarrollo, crecimiento. aprendizaje. Juego. Es una manera de brindar herramientas, ¿verdad?, oportunas y realmente cambiar una mirada de la infancia y eso que decías, el cuido. Cambiar esa mirada de esos 3 primeros años de vida que entendemos, el bebé no sabe. No le tengo que hablar cuando le voy a cambiar el pañal. Él no entiende y lo movemos como un bultico sin decirle. Ay, yo ahora, insisto mira, tanto. Ahora cuando llegó regresemos tía de la Margarita pausa. y ella te va a cargar. O sea, respetar que es una persona que escucha, que siente, que está conectada, que necesita esa mirada del otro y ese respeto en cada decisión que se toma cada día hasta moverlo de una superficie a otra. Así mismo es. Nos tenemos que ir a la pausa porque se va muy rápido cuando uno habla de lo que le apasiona y cuando estamos con invitados tan especiales como Josefina y Yajaira, que también están apasionadas y que tienen tanto que aportar. Se va demasiado rápido. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos. No se vayan porque continuaremos tratando este tema fundamental y que para de verdad, si nuestra sociedad cambia la mirada, cambia la forma de aportar y de acompañar en esta etapa, va a cambiar todo. O sea, de verdad. Es una mirada más integral, más respetuosa, más cariñosa. Y esto va a ser de beneficio para todos, en todos los contextos, desde el más vulnerable hasta el que tiene mayor cantidad de recursos y que tiene un nivel socioeconómico alto. O sea, no importa, o con las condiciones nos va a beneficiar a todos. Así que continuamos, no se vayan con Didáctica Online. En breve regresamos con Didáctica Radio. Hola, quiero vender mi carro. Claro, dígame las especificaciones. Actualmente tiene 7,000 kilómetros de grandes conversaciones con mis hijos, sensor de emociones, capacidad para muchas risas y lo más importante, viene con felicidad de fábrica. ¿Y por qué lo vende? Es tiempo de que otras personas construyan sus propias historias en él. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Solicita ya en popularenlinea.com, cualquiera de nuestras sucursales y en distribuidores autorizados en todo el país. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online con Yajaira Roque y Josefina Luna, dos grandes amigas, colegas y facilitadoras, en el caso de Yajaira también coordinadora de este diplomado que tendremos en didáctica. Estén atentos, escríbanos didáctica.rd o info@didáctica.edu.do.
y suscríbanse al canal, pero inscríbanse al diplomado porque realmente va a ser un espacio maravilloso y muy enriquecedor en el que vamos a aprender muchísimo para los que trabajan, vamos a decir, en el ámbito formal con niños desde el nacimiento hasta los 3 años, pero también para padres y todos aquellos que tengan interés en conocer más sobre esto. Y yo quiero apuntar algo y los papás tienen que saber cuando llevan su hijo a un centro, ¿qué le ofrece el centro? ¿Cuáles son los cuidados, las atenciones? ¿Cómo están formadas las personas que prestan servicio allá? ¿Cuál es el programa? Porque yo siento en ese sentido que muchas veces los papás escogen espacio para que sus hijos estén en estos primeros años por la fama, porque se hablan inglés, porque tiene un programa que van a hacer no sé cuánto. Pero de por pronto, cercanía. Sí, pero de pronto obvian muchas cosas que son muy importantes. La formación del personal. Uh-huh. ¿Qué calidad tiene desde el punto de vista humano, de reconocimiento también de derechos de los niños y las niñas y de estimular ese desarrollo? Yo pienso que invitar a los papás a que vayan al diplomado, eso le va a dar capacidad para poder también saber ¿con quién estoy dejando a mi hijo? Una mirada más clara. Es que es necesario, porque es lo que yo digo, mira, el mayor tesoro que tú tienes son tus hijos. Ay, sí. Cuando tú te dedicas, y yo lo hablo desde mi propia experiencia personal, que yo digo, bueno, ahora mi cuenta de banco son mis 3 hijos. Ay, sí. Porque yo tu cuenta emocional también. Emocional, sí, me dediqué y muchos aspectos que se pasan de lado son muy importantes para los niños. Y más ahora también que tenemos muchos papás distraídos. Uh-huh. Es necesario. Porque, mira, a mí me cuesta ver una mamá que está lactando a su bebé y está con un teléfono inteligente. ¿Qué conexión? ¿Qué contacto? Ese es un momento mágico. Un respeto Así a ese es. momento. ¿Entiendes? Como decía Yajaira, desde hasta el momento que tú le cambias el pañal. Claro. ¿Cómo tú cambias ese pañal? Algo tan, vamos a decir, mecánico. Rutinario. Rutinario, esa es la palabra. Uh-huh. Gracias. Puede ser un momento, o debería ser, vamos a decir. A mí no me gusta la palabra debería, Sí. pero pudiera ser Sí. un espacio de tanta riqueza. Sí, Claro. y de respeto, porque eso también tú enseñas al niño. Cuando tú le pides permiso a un bebé, te voy a quitar tu pañal, te voy a quitar tu ropa interior, me lo Ujú. permites, tú le Ujú. estás Y cómo yo enseñando, interactúo tú le estás con ese enseñando a él que ese es su cuerpo y más adelante tú puedes entrenarlo para decir, ¿sabe qué? Tus partes íntimas te la tocan fulano y fulano. Así mismo. Claro. Y entonces todo es un proceso, todo es un Y engranaje. es el modelo, como usted dice, cuando le preguntamos, te voy a cambiar el pañal, ayúdame, cuando integramos al niño y respetamos esos momentos Exactamente. cotidianos que forman parte de la rutina y que muchas veces pudiéramos hasta menospreciar o no entender Ujú. que nosotros queremos que los bebés, que mi hijo tenga un buen desarrollo del lenguaje, que hable mucho, o cuántas palabras dice el de Josefina, qué dice el tuyo y el mío no habla. Si nosotros Bueno, muchas tú que veces estás en el contexto. pudiéramos entender que cada momento de los cuidados cotidianos para un bebé Cuentan. es estimulación Ujú. y que cuentan, cuenta. sí. Y más que estimulación, es un momento rico, como decías, que tiene riqueza de fortalecer ese cerebro, esas conexiones neurológicas, que en cada momentito nosotros podemos aprovechar y realmente sacarle el provecho. Muchas veces pensamos que no tiene la importancia. No, él va a aprender cuando vaya a la escuela. El niño está aprendiendo todo momento, en Claro. todo momento. Su cerebro está haciendo conexiones cuando se queda mirando esa luz, Ujú. cuando se queda mirando esa flor, Y cuando hace. cuando la toca, Cuando toca. cuando mira, lee tu cara, tus gestos, es lo primero que leen, nuestro lenguaje no verbal. Todos esos momentos, todas esas conexiones que fortalecen el vínculo, que estimulan esa conexión neurológica y hacen ese desarrollo, esa base del desarrollo psicoafectivo y emocional de los bebés para que luego ellos puedan entender y puedan esperar ese mismo trato. Pero Sí, mi sí. cuerpo se respeta. Ujú. Pero a mí me preguntan, a mí me avisan y tú estás relatando. Es un impacto al desarrollo psicoafectivo, también un impacto al desarrollo del lenguaje, pero a la conexión, a la lectura del rostro. O sea, mira cuántas cosas Así que es. muchas veces pasamos por alto en los cuidados cotidianos y que muchas veces los papás, porque no tienen la información, no tienen las estrategias y muchas veces no
reciben el acompañamiento adecuado de los profesionales de donde dejaron a sus niños, como decía Josefina. ¿Con qué profesional yo estoy dejando a mi niño pequeño en los primeros 3 años, que es una etapa crucial? Ese profesional tiene el rol de acompañar a ese niño, pero acompañar a la familia. Sí. Y muchas veces yo tengo una amiga que se mudó a Punta Cana hace unos años, una anécdota muy bonita, y cuando ella estaba ya buscando un espacio para dejar a su niño de 1 año, ella me llamó. Me dijo, mira, Yajaira, yo he ido a varios lugares, pero como que no conecto, como que no me siento bien. Pero dime tú, ¿qué observo? ¿Qué pregunto? Exactamente. Ella me decía, ¿en qué me fijo? Sí, ¿A qué le presto importancia? No a que tenga el último juego, los últimos materiales Montessori que pudimos traer, los últimos, por mencionarte algo, no es que sea puntual con esa metodología o filosofía de enseñanza. No es que tengamos tal vez el último juguete que la industria nos ofrece para que nuestro niño sea el más inteligente o sea el más sano, pleno y feliz, sino que nosotros podamos poner la mirada como padres en las cosas que sí son importantes. Esa rutina en la escuela, la calidad del profesional, la experiencia que tiene, también la formación que tiene, donde voy a dejar a mi tesoro, donde decía Josefina. Y yo como padre, ¿qué pregunto? ¿Desde qué criterio yo pregunto cómo es la rutina? Si le da sueño a mi bebé, ¿lo duermen o él tiene que esperar que lo vengan a buscar? Si él llora o si está llorando, ¿va a participar a una actividad aunque él la rechace, aunque no conecte, aunque él no quiera? ¿Qué hacen cuando llora? ¿Cómo comen? ¿En qué momento comen? ¿De qué con esos momentos de la rutina a lo largo de la mañana? Hay muchos que se quedan hasta las 6 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo es esa rutina? ¿En qué momento juegan y dónde? Si el niño no quiere usar zapatos porque está en la etapa que necesita todavía mucho contacto con el suelo, ¿le dejan quitar los zapatos o lo obligan a ponerse los zapatos? ¿Cómo es el acompañamiento y cómo es esa rutina, ese día a día en la escuela, que es un taller también que vamos a ofrecer en el diplomado? Es el taller de cierre. ¿Cómo estructurar esa rutina que respeta el desarrollo natural del niño? ¿Y dónde me coloco yo como adulto que acompaño? Excelente. ¿Cómo me coloco yo? Escuchándote pienso en ese ambiente, ¿verdad? Ese ambiente humano, porque no es nada más el ambiente físico y humano, sino el ambiente humano, el ambiente emocional, cómo se dan esas relaciones, que sabemos que esos vínculos, lo que llamamos el apego, ¿verdad? Ese apego seguro es fundamental para el futuro, para todo. Ese vocabulario que se va, que luego tienen esos niños más adelante. Hay investigaciones que demuestran que el haber sido expuestos en esa primera infancia a una estimulación, a personas que te hablen, o sea, tu vocabulario. Que te lean. Tu vocabulario va a ser, o sea, fíjate cómo todo eso tiene un impacto en tu desempeño. Por ejemplo, futuro. en el caso se recomienda comenzar a leer a los niños pequeños, pero prácticamente como a partir de los 6 meses o un poquito antes. Y justamente las investigaciones han demostrado la riqueza que tienen el vocabulario, pero también la comprensión lectora. La comprensión lectora. Y es impresionante. Sencillamente tú leerle 5 minutos a tu hijo dentro de la rutina de sueño en la noche, eso va a ir motivando. Y a mí me sorprende que muchos padres, yo se lo digo, mira, léele todas las noches, y como que no es algo, o sea, me sorprende que todavía con tanta información les cueste, nos cueste. Sí, les cuesta. Pero justamente, mira, yo pienso que, y bueno, yo he dedicado parte de una de mi parte profesional a educar a padres, que yo pienso que lo que yo puedo, cómo yo puedo apoyar a los niños y a las niñas es justamente ofreciéndole habilidades parentales a los papás, porque eso va a permitir a través que entonces, de ellos que exactamente, yo no trabajo directamente con niños, sino básicamente con papás, y justamente es eso, para que ellos puedan conocer todas las posibilidades que tienen tan fácil para poder lograr el desarrollo pleno de un niño. Y vuelvo y digo, yo no dejo de sorprenderme de las capacidades que tienen los niños pequeños. Si Así tú es. lo miras, lo observas, es impresionante todas las cosas que pero pueden hacer. Pero hay que saber observar. Hay que saber observar. qué estamos mirando, Pero y cómo a veces, vamos a observar. sí. Y eso también depende de lo que decía Margarita, Sí. de esa capacidad que vamos desarrollando con la información, con los entrenamientos, Claro. y con el acompañamiento que da el profesional a los padres. Y eso mira, que usted hace. cuando hablamos de padres, muchas veces involucramos a papá y mamá, pero muchas veces la mamá es la que está mucho más vinculada con el tema de educación y con el tema de crianza. Sin embargo, yo retomo movimientos mundiales que hay sobre la integración de los papás en la crianza de sus hijos, los beneficios que tiene. Entonces, cómo los papás, y qué bueno que los papás jóvenes, muchos se están integrando en este movimiento, en este proceso, y en asumir esa cuota de responsabilidad
en la crianza de sus hijos. Así y eso va a es. ser en beneficio. Y todo lo que estamos hablando, señores, va a redundar en ciudadanía, en ciudadanos y ciudadanas capaces, plenos, con otros criterios. Y eso va a transformar esta nación. Y que van Esperemos. a poder tener un efecto multiplicador Exacto. en el ambiente social que se desempeñen y cuando formen sus propias familias. Si tú creciste en un ambiente potenciador Ujú. y respetuoso de tus habilidades emocionales, de tus habilidades cognitivas, de tu individualidad, como usted decía, tú vas a crecer con una autoestima sana. Claro. Tú te vas a relacionar desde el otro, porque es verdad, el bebé se construye con la mirada que le da la madre, con la Sí. mirada que le da. Sus padres son sus espejos. Entonces, de esa manera ellos van construyendo su psique y ellos van a multiplicar, a reproducir ese modelo relacional que han construido en la casa y también en los ambientes educativos, Sí. donde crecen, van a reproducir esos valores y ese modelo relacional que pudieron tener en sus primeros años. Así es. Y por eso hablaba del apego, ese apego seguro, que luego se traduce en cómo yo me relaciono con los demás. Sí. Entonces, esos vínculos, esos primeros vínculos, esas relaciones son fundamentales. La forma como nos relacionamos, que sea positiva, que sea respetuosa, que sea sana, una forma de relacionarnos de manera sana con ese bebé. Pero es un cambio de mirada, como Sí, decíamos, sí. no es el bebé que está ahí, que nació, que... Claro, es cómo yo le doy ese cuidado desde antes de nacer y desde que nace. Claro. ¿Cómo lo cuido? Porque el famoso cuido, pero ¿cómo estamos Claro. atendiendo, respondiendo Respondiendo a esas a ese necesidades. proceso, a esas características, porque son características, ¿verdad? Sí, Muy mira, particulares. escuchándolo, yo me voy a los extremos de tantos niños y niñas que viven en condiciones precarias, Así es. en extrema pobreza, y niños y niñas que tienen experiencias adversas, Ujú. que no les permite tener un desarrollo integral pleno. En uno de los ejercicios que hice y trabajo, y fuimos a un lugar donde estaban cuidando niños, los famosos cuidos. Los famosos cuidos. Ujú. Y yo me quedé impresionada porque en una casa toda en ruina, sucia, con muebles, había niños que lo estaban cuidando y la mamá pagaba a esa señora para que lo cuidara. Entonces tú dices, ¿qué vamos a esperar de esos niños en ese ambiente y Claro. cómo lo están cuidando? Entonces, probablemente nosotros podemos tener impacto en un grupo pequeño, pero hay muchos otros niños que no tienen esa Así es. posibilidad. Así Y es. ojalá- hay que seguir Sí, sensibilizando. sí. Ujú. Y transmitiendo y llegando lo más posible y poniendo ese granito de arena para que demos una mirada distinta Sí. a los primeros años y entendiendo la importancia de esos primeros años, todo lo que está pasando y todo lo que yo como adulto, todo lo que está en mis manos Ujú. para que eso suceda, porque no es que después no hay chance, pero definitivamente en esos años se sientan las bases. Las bases. Son En las todos los bases. aspectos, sí. Es como todos los construir aspectos. Hasta de salud. Hasta de Por supuesto, de salud. Muchas de las enfermedades que tienen las personas adultas comenzaron en los primeros años. O sea que en la primera imagínate. infancia. Entonces Ujú. tú planteas que me parece, vamos a decir, un desafío y un compromiso, ¿no? O sea, implica un compromiso para todos los que estamos en este ámbito. Tú planteas a esa cantidad de niños que incluso que son llevados a estos espacios, son espacios que pueden hacer a veces hasta más daño, Más yo me atrevo a decir. daño. Que en hasta vez de más ser daño. potenciadores, Sí. obstaculizan el desarrollo del Sí. niño. Exactamente. O esos hogares en donde hasta los 3, 4 años los niños pasan mucho tiempo incluso expuestos a peligro. O sea, no solamente que Sí. obstaculizan, sino que están expuestos a riesgos. A riesgo, violencia, maltrato, negligencia, abandono. o sea, que ahí es aún peor. O sea, todo el daño que sabemos, incluso hay investigaciones en los entornos, o sea, todo el Ujú. daño que hace ese entorno para que luego sea un joven, un adulto sano, con las capacidades, vamos a decir, para poder desempeñarse, Sí. o sea, como tú decías, ser ese ciudadano. Entonces, Y voy wow. más lejos y me voy a atrever a algo. Fíjate cómo nosotros tenemos pruebas, las pruebas como país, estamos en los últimos lugares de educación. ¿Ustedes no creen como educadoras que eso pudo tener un poco de relación también Hay que con apostar esa a la falta? educación inicial.
Hay de que educación. atender. Sí, así es. Y aquí, bueno, desde el INAIPI hay vamos a decir, hay todavía la cobertura, ¿verdad? No es la que se desea, pero hay un trabajo que se está Se ha hecho un realizando para trabajo. esa atención integral a la primera infancia, precisamente porque en muchos países, ahí está la experiencia de Chile, muchísimos países. Colombia, Colombia tiene un modelo también Uruguay. interesantísimo, Uruguay, de políticas Públicas. Sí, que vamos a decir, la atención integral a la primera infancia es una prioridad. O Sí. sea, donde se ha asumido esa prioridad a través de estas estrategias y estos espacios, porque se ha entendido eso. O sea, Ajá. desde ahí se construye. Todo lo desde demás. ahí se construye. Es como tú construir una casa muy bonita. Sin zapata. Con una zapata débil, con una zapata Sí, que sin una- sirve. Sin una... Se ve Hay muy que- lindo todo Sí. lo de afuera, pero realmente la estructura, las raíces, las bases no tienen calidad. Así Entonces es. todo lo demás va a estar tambaleándose. Eso pasa con el desarrollo de nosotros los seres humanos desde que estamos en el vientre. Así es. Entonces tú decías al principio que hay mucha información, que tenemos tantos consejeros, tantas Influencers, mamás, Entonces, influencers que te dicen. ¿cuántos de esos modelos de crianza, Claro. cuántos de esos modelos que promueven esas recetas, técnicas, herramientas están centradas en el niño, en su desarrollo natural, en una crianza y respetuosa? en el conocimiento ¿Y de cuántas cómo. están Claro. centradas en eso, en bases científicas, Ujú. en el conocimiento de cómo hacerlo y de cómo el ambiente, como decías, el ambiente humano y el ambiente físico es potenciador o no? ¿De qué forma? ¿De qué forma hay prácticas que hacemos todos los días de manera inconsciente, que nos sale natural porque nos criaron así Así a es. nosotros, porque lo tenemos muy arraigado? Entonces también en el diplomado vamos a entrenar, a capacitar, a equipar a esas educadoras y a esas familias, a esos padres, para identificar esas prácticas y cómo desmontar, Apropiadas, prácticas Ujú. apropiadas. identificar las apropiadas y cómo con ellas podemos ir desmontando esas ideas distorsionadas Sí. que motivan lo que nosotros hacemos y que muchos padres dicen, ay, pero yo quería cogerlo en mis brazos, yo quería tratarlo así, pero entonces la abuelita decía dijeron que no, o me que se dijeron que no. Y ahí apunto también unos nuevos procesos que se están dando. Por ejemplo, una de las cosas que funcionan para los bebés para que se duerman es el shh, 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 shh. Eso simula ese ruidito, el soplo de la placenta. Oh, así wow, va qué la. interesante. Así. Entonces, eso es un ruido que los bebés reconocen. Pero, ¿qué estamos haciendo ahora con ese ruido? En vez que yo lo hacía, yo, por ejemplo, lo hacía con mi bebé cuando lo dormía, te están poniendo un teléfono, te están poniendo un ruido blando. O que lo deje dormir solo. O el acunar, el tocar, que no lo el acune, mecer, que te no están lo mesa. poniendo una cosa que le vibre al niño para que tenga esa sensación. Y Entonces, nunca va a ser no. igual. No. Tenemos una aplicación para que me diga por qué el niño llora. No, el oído y el sentido de mamá y de papá y de cuidadora te pueden ir diciendo, ese niño tiene hambre, ese niño está enfermo, porque los llantos son Escuchando, distintos. observando. Entonces, y mandan un mensaje. Sí, es Están una comunicando. crianza presente, perceptiva que se necesita, una atención Y perceptiva. Claro. estar Sí, verdaderamente, claro, Estar presentes. verdaderamente Sí, estar. estar presentes. Y manejar todos estos conocimientos y comprender esta etapa va a ser crucial, es crucial. Así que lamentablemente se nos va el tiempo muy rápido. Vamos a agradecer a Yajaira y a Josefina. No sé si quieren dar un cierre, una idea, un llamado final para nuestra comunidad. Que estamos educando y estamos también compartiendo con otros que están en esa etapa y qué podemos decirle ante este mundo tan rápido, ¿verdad? Este bombardeo y en todo tipo de contextos, porque hay contextos más favorables y contextos, como claro. yo digo, son factores de protección. ¿Cuáles son esos factores de protección? La presencia, un ambiente seguro para mi salud, pero también Físico. en todos los sentidos, emocional. ¿Cuáles son esos factores de protección? Las relaciones sanas. ¿Cuáles son esos factores de protección? El poder jugar. Ujú. Todo eso son
factores de protección, me protegen. Preventivos, Son incluso. preventivos, o sea, ¿para qué entonces después estar sufriendo si puedo desde esta etapa Evitar tantas cosas. Y definitivamente pues entender esa importancia. Y si lo hemos logrado con este programa, estamos satisfechos. Pero en el diplomado definitivamente pues vamos a profundizar, vamos a ofrecer esas herramientas, no sé, Yajaira, Josefina, desde todas estas perspectivas tan interesantes que se complementan unas con otras. Totalmente, ¿no? Yo invitar a las educadoras, a las familias a continuar formándose, creciendo, visitando su propia historia de vínculos, de crianza, con qué estilo de crianza creí, cómo estoy tal vez reproduciendo esas prácticas en mi crianza hoy como padre, a informarse de fuentes de profesionales que tienen, como decías al principio, experiencia, certificaciones, formación, a seguir su instinto, a respetar el desarrollo natural, a respetar ese desarrollo natural del niño y a entender que la información, que el conocimiento más bien es poder. Que cuando tenemos conocimientos y cuando definimos nuestros propios criterios de crianza en base a las corrientes o en base a las propuestas con las que conectamos como familia, podemos acompañar ese desarrollo y criar seres humanos saludables, plenos, felices y que van a multiplicar, que queremos todos. Van a poder ejercer una ciudadanía, como decía Josefina, con respeto, con conciencia y podemos tener una mejor sociedad y un mejor mundo porque pensamos a nuestros niños para este momento, para esta sociedad, pero no sabemos dónde la vida, dónde verdad el propósito divino los va a colocar a ellos. Y qué herramientas nosotros como padres queremos que ellos tengan cuando ellos a lo largo de toda su vida. Así es. Josefina, mensaje final. Y ya yo cierro con la frase de didáctica online. No, yo pienso que sí, como ustedes están diciendo, como Yajaira dice, el conocimiento da poder, es invitar a los papás, a las mamás, sobre todo a los educadores para que se formen, para que tengan informaciones que sean validadas, científicamente comprobadas en lo que tiene que ver con la crianza, con el cuidado y con el aprendizaje. Yo pienso que, siempre he dicho, para mí, el ser mamá ha sido uno de los roles que yo más he disfrutado, porque ver cómo tú apoyas y acompañas a un ser humano a desarrollarse a plenitud, eso es no fantástico, tiene precio. Eso no tiene precio. Y tanto papá, mamá como las propias educadoras tienen un rol en ese proceso. Y sí, piénsenlo. A veces invertimos valores y le damos prioridad a otros aspectos de la vida. Sin embargo, la crianza, el acompañamiento de los hijos es la mejor inversión. La mejor inversión. Y vamos a ver los frutos. Así es. Vamos a ver los frutos. Así que síganos en Didáctica Online y si quieren más información sobre este diplomado, maravilloso diplomado que va a comenzar próximamente. ¿Y cómo se llama el diplomado que tú no has dicho? El diplomado se llama Desarrollo y Aprendizaje en los primeros 3 años de vida. Desde el nacimiento a los primeros 3 años de vida. Desde el nacimiento hasta los primeros 3 años de vida. Así que ya saben, desarrollo y aprendizaje pleno, sano. Eso es lo que queremos. Y ahí vas a obtenerle estas herramientas. Así que si quieres más información, info@didáctica.edu.do o didáctica.rd. Y terminamos con nuestra frase. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.